Ok, como puede ver en la pantalla, mi presentación se llama Peligros de la Iglesia Emergente. Y me gustaría empezar resaltando la misión de nuestra iglesia, la cual se describe en el libro de Apocalipsis, el cual es el último libro de la Biblia. Yo creo que la Biblia es el libro de Dios. Apocalipsis es el último libro, y en el corazón del Apocalipsis encontramos el capítulo 14, en el cual se describe el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versos 6 al 12, describe mensajes que provienen de tres ángeles. Verso 6 dice: «Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas». Así que el primer ángel es un mensaje que va a todo el mundo. Contiene o está centrado en el Evangelio eterno. Anuncia que estamos en una hora de juicio y habla acerca de la adoración al Creador, el cual apunta finalmente al séptimo día, el sábado. El fin del versículo 7 está de hecho citando el cuarto mandamiento, como Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo día. En el verso 8 se presenta el mensaje del segundo ángel. Se habla de Babilonia y de su caída y de cómo todo el mundo está ebrio del vino de su furor. Versículos 9 al 12 describen el mensaje del tercer ángel, diciendo a gran voz, advirtiéndonos de la bestia, su mujer y la marca de la bestia. Este concluye en el versículo 12 diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, llamando a la gente del Apocalipsis a guardar los mandamientos y a centrar sus vidas en Jesucristo. En los versículos 14 al 16 hay un cuadro representando el retorno de Cristo. En el versículo 14 dice: miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así que estos mensajes contienen una proclamación mundial del Evangelio, del juicio, la adoración al Creador, la importancia del sábado, la caída de Babilonia y de su vino, una advertencia acerca de la bestia, una advertencia acerca de la marca de la bestia, una advertencia de la ira y del juicio que caerá en aquellos que tengan la marca de la bestia. Se ponen en alto los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y entonces una descripción poderosa de la segunda venida de Cristo. Así que basados en la Biblia, sabemos mensajes de tres ángeles siendo proclamados en todo el mundo justo antes del retorno de Cristo. Muy bien, veamos esto. Esto es Testimonios para la Iglesia, página 19. Dice: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Dios nos ha confiado esta tarea a nosotros. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, y hemos visto que esto proviene de la Biblia, no es algo que hemos inventado. Una obra que de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Ahora, hablemos acerca de la iglesia emergente. Aquí en la pantalla hay un par de libros relacionados con la iglesia emergente. Familiarizándose con la iglesia emergente. La iglesia emergente es un movimiento muy real dentro de la cristiandad hoy en día. Está siendo promovido por la Iglesia Católica Romana. Hay muchos líderes de influencia. Podría mencionar muchos nombres dentro de las principales iglesias protestantes que están relacionados con la iglesia emergente. Ha entrado en el judaísmo. Hay sinagogas y congregaciones judías que se han unido al movimiento de la iglesia emergente. Y este es un movimiento, y me da tristeza decirlo, que definitivamente ha entrado en la iglesia adventista del séptimo día.
y se los demostraré en breves momentos. Es por esta razón que Ted Wilson, cuando fue elegido presidente de la Conferencia General, que en su discurso de inauguración, él emitió una advertencia a los adventistas del séptimo día, una amonestación en contra de la formación espiritual y la iglesia emergente. Y esto es lo que él dijo: apártese de disciplinas espirituales o métodos de formación espiritual que no son bíblicos y que tienen sus raíces en el misticismo, tales como oración contemplativa, la oración centrada y el movimiento de la iglesia emergente, en los cuales se promueven. Así que aquí está el presidente de nuestra iglesia advirtiendo a los adventistas que tengan cuidado con este movimiento. Y él dijo: apártese de él. Esto no es compatible con la iglesia adventista del séptimo día. Ahora voy a compartir con ustedes algunos datos. Yo he investigado estos datos, los he revisado detenidamente. Quiero asegurarme que mi información es cabal, y lo es. Y aquí vamos, 7 datos acerca de la iglesia emergente. Dato número 1 es que el movimiento de la iglesia emergente, el cual es un movimiento interdenominacional, se ha introducido incluso en nuestra iglesia, definitivamente no promueve las verdades distintivas del mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles, hablando en términos generales, no es parte del mensaje que se promueve en la iglesia emergente. Ahora tengo algunos libros que he leído y los quiero poner en la pantalla por si a usted le interesa investigar más acerca de este tema y conocer más detalles. Aquí hay 2 libros. Uno de ellos se llama Fe deshecha, escrito por Roger Oakland, y el otro se llama Tiempo de separarse, escrito por Ryan Youngen. Estos libros fueron publicados por una organización evangélica que actúa como perro guardián, que se llama Lighthouse Trails. Estos libros contienen una gran cantidad de datos y documentación. Y esta es la descripción de estos libros. Aquí en la pantalla dice: son experiencias reveladoras de una espiritualidad de la nueva era que se ha infiltrado en una gran parte de la iglesia hoy en día. Estos libros desenmascaran las estrategias sutiles para someter al evangelio a un compromiso con prácticas místicas orientales disfrazadas con terminologías y mantos evangélicos. Así que dato número 1 acerca de la iglesia emergente es que no está predicando las verdades distintivas del mensaje de los 3 ángeles. Los datos números 2 al 7, los cuales les voy a mencionar, están documentados en estos libros muy claramente. No voy a tener tiempo para revisarlos en detalle, pero les daré un breve resumen. El dato número 2 es que la iglesia emergente, hablando en términos generales, minimiza la importancia de doctrina. La doctrina no es tan importante en la iglesia emergente. Ahora, aquellos que están envueltos en la iglesia emergente, les gusta hacer más preguntas que dar respuestas, más de lo que les gustaría proveer respuestas. La idea de una verdad absoluta no es algo que se promueve entre líderes de la iglesia emergente. Y porque minimiza la doctrina, punto número 3, tiende a elevar la importancia de tener una experiencia con Dios separada de la Escritura y de las enseñanzas bíblicas sólidas. Punto número 4. Los que están envueltos en la iglesia emergente usualmente hacen referencia a los escritos de místicos católicos romanos. Personas como Thomas Merton, Henry Nouwen. Esos son místicos más modernos. Y también místicos más antiguos, como Ignacio Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas y sus disciplinas espirituales, Maestro Eckhart, Teresa de Ávila, John of the Cross, y hay una lista grande de místicos católicos. Algunos son llamados los padres del desierto y se remontan a muchos años atrás. Y estos místicos son generalmente
citados por líderes de la iglesia emergente, los cuales también enseñan que se pueden usar técnicas de meditación para obtener una experiencia con Dios, para obtener esa experiencia. Cosas como formación espiritual, oración contemplativa, procurando el silencio, donde a usted se le dice que tiene que básicamente vaciar su mente para poder encontrarse con Dios, quien está sobre todo pensamiento. Cosas como la oración susurrante, repetir palabras y frases a estilo de mantra una y otra vez para separar la mente de todo pensamiento y así poder encontrarse con el Señor. Aquí hay un par de definiciones extraídas de lighthousetrailsresearch.com. Esto es lo que ellos dicen acerca de la espiritualidad contemplativa y formación espiritual. Espiritualidad contemplativa se define como, entre comillas, un sistema de creencias que usan prácticas místicas antiguas para inducir estados alterados de conciencia o un periodo de silencio, y tiene sus raíces en el misticismo y el ocultismo, pero es a menudo envuelto en terminología cristiana. La premisa de la espiritualidad contemplativa es panteísta, la idea de que Dios es todo, o panenteísta, la idea de que Dios es en todo. Términos comunes usados por este movimiento son formación espiritual, el silencio, la quietud, sabiduría antigua, disciplinas espirituales y muchas otras. Formación espiritual se define como un movimiento que ha provisto una plataforma y un canal por el cual la oración contemplativa está entrando en la iglesia cristiana. En todo lugar donde se practica la formación espiritual, y en la mayoría de los casos se encontrará la espiritualidad contemplativa. De hecho, la espiritualidad contemplativa es el motor del movimiento de formación espiritual. Ese es básicamente el resumen de lo que son la formación espiritual y espiritualidad contemplativa. Ahora, punto número 5 es que las mismas o similares prácticas y técnicas están siendo usadas hoy en día por personas completamente sumergidas en el movimiento de la nueva era. Y estas técnicas son usadas para contactar guías espirituales, para contactar voces del más allá, para contactar aparentemente lo que la gente considera como maestros antiguos. Y la lista sigue. Punto número 6 es que usualmente el objetivo de muchas de estas técnicas es recibir iluminación y la idea de un conocimiento de que Dios está en todo. Y finalmente, este es el objetivo final, y esto es donde todas estas enseñanzas finalmente llegan. Estas llegan finalmente a la idea de que el hombre es Dios mismo. Descubres la divinidad que está en ti. Descubres que eres uno con el universo, uno con todas las personas, y que eres en realidad un ser divino. Y creo que todos sabemos esto, que esta enseñanza se remonta a la serpiente en el jardín del Edén, ¿no es cierto? La serpiente le prometió a Eva que si comía de esa fruta, del fruto prohibido, sus ojos serían abiertos y serían como Dios, conocedores del bien y del mal. El resultado de estas enseñanzas es también que los seres humanos, quien quiera que sean, son en última instancia uno con la humanidad y con todas las religiones del mundo. Somos uno con todas las personas y con todas las religiones. ¿Me está siguiendo hasta aquí? De esto se trata la iglesia emergente. Ahora, los líderes de la iglesia emergente también enseñan que estamos viviendo en lo que ellos llaman una era postmoderna. Hablan de personas que son postmodernas. Necesito clarificar esto porque esto es crítico para que entendamos este asunto. De acuerdo a ellos, la era moderna, que ya ha pasado, es un tiempo en el que la Iglesia estaba demasiado enfocada en la doctrina y, entre comillas, en la verdad absoluta. Pero ahora estamos en la era postmoderna,
Y lo que básicamente están diciendo es que el planteamiento moderno de la Iglesia, en su enfoque en doctrina y en verdad absoluta, realmente ya no sirve hoy en día. Esa es su idea. Ya no es efectivo, especialmente cuando se trata de alcanzar a la gente joven, cuando se trata de alcanzar a la juventud. Ellos dicen que la juventud y la gente postmoderna no están realmente interesados en la doctrina. Realmente no quieren doctrina, no necesitan doctrina. Estos están más interesados en obtener una experiencia. Y necesitamos ser más y más contemporáneos y centrados en la experiencia para así alcanzar a esta generación postmoderna. Los líderes de la iglesia emergente dicen que para alcanzar al mundo, hoy tenemos que reinventar la iglesia. Tenemos que tratar de crear un nuevo cristianismo, porque el cristianismo antiguo ya no funciona. Aquí en la pantalla se ven varias imágenes de ideas postmodernas. Una de ellas aquí abajo muestra estas figuras de barro, de arcilla, dándose un abrazo, y esto lo encontré en el Internet, no lo escribí yo. Y es una descripción de postmodernismo. Dice, hemos descubierto finalmente que podemos alcanzar la verdad dándonos un abrazo grupal. Esto es algo que alguien está diciendo de que lo que es el postmodernismo. Postmodernismo está lleno de preguntas, no se preocupen por preguntas sin responder, falta de absolutos, incertidumbre, etc. Y ahora me gustaría clarificar algo que es muy importante. Yo creo y espero que ustedes también crean lo mismo, que la iglesia adventista necesita ser contemporánea. Necesitamos alcanzar a las personas que están en el mundo hoy. ¿No está de acuerdo? Es muy básico y obvio. También quiero hacer una aclaración, y es que ciertamente necesitamos una experiencia con Cristo. Si no tenemos una experiencia y si todo está solamente en nuestras cabezas, eso no nos va a ayudar mucho. Pero también quiero recalcar que si la iglesia cristiana bíblica, especialmente la iglesia adventista del séptimo día, si descuidamos la doctrina, si descuidamos la verdad, si descuidamos los 10 mandamientos, si descuidamos el darle nombre al pecado, si descuidamos el Evangelio y si descuidamos la importancia de la pureza y de ser llamados a apartarse del mundo, como Jesús dijo en Juan 17, si dejamos de lado el mensaje de los 3 ángeles para ir en pos de una mentalidad postmoderna, entonces, en resumidas cuentas, estamos hundidos. Somos una iglesia hundida y como tal vamos a estar completamente abiertos a los engaños y seremos engañados. Finalmente nos uniremos al gran engaño final de Satanás, que es el espiritismo. Nos vamos a involucrar con el espiritismo y perderemos nuestras almas. Y es allí donde Satanás está llevando a la iglesia emergente. Déjeme mostrarle algunos textos bíblicos. Busquemos en nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3. Muchas gracias. Segunda de Timoteo capítulo 3. Leamos algunos versículos y veamos lo que dice la Biblia. Como mencioné anteriormente, esta es la palabra de Dios. No creo que la Biblia es irrelevante. No creo que la Biblia está pasada de moda. La Biblia es la palabra de Dios para todas las generaciones. Isaías dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y también Pedro dice lo mismo. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. La Biblia no nos dice que estamos en una era postmoderna.
La Biblia no usa ese tipo de terminología. Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:1, «Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos». Así que, ¿en qué periodo de tiempo estamos de acuerdo a Pablo? Estamos en los últimos días, los días postreros. No estamos en los días postmodernos. Estamos en los últimos días. Pablo es muy claro en esto y describe cómo van a ser los últimos días. Versículo 7. Esta es una de las características de los últimos días. Él dice que la gente siempre estarán aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta es una característica de los días postreros. Aprenden de todo, pero realmente no pueden descubrir la verdad. La verdad absoluta de la Biblia está siendo oculta delante de sus ojos. Si vamos al capítulo 4, en el versículo 1 y 2, Pablo exhorta especialmente a los ministros a predicar la palabra, no las filosofías y enseñanzas de hombres. En el versículo 3, Pablo dice que vendrá tiempo. El tiempo viene, y yo creo que ya estamos en estos tiempos. Vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina es algo que simplemente la gente no va a soportar. Simplemente no la quieren. Antes, teniendo comezón de oír, se amotinarán maestros conforme a sus concupiscencias. Se harán de muchos maestros, y dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se dan cuenta? Así que la doctrina sana se tira por la ventana, la verdad es despreciada y eventualmente lo que pasa es que se terminan volviendo a fábulas y mentiras y a cosas que no son verdad. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Aquí Pablo también habla de un periodo final y ya estamos en aquel tiempo. Versículo 1. Empero el Espíritu dice manifiestamente, es una expresión definitiva del Espíritu Santo, que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. ¿Ya ve? Así que aquí en la Biblia, en 1 y 2 de Timoteo, Pablo describe los días finales, un tiempo en que algunos abandonarán la fe, un tiempo cuando las personas se desviarán de la sana doctrina, un tiempo de fábulas y, en última instancia, un tiempo de espíritus seductores y doctrinas de demonios. Ahora que hay un punto muy interesante, ponga atención. La cosa se va a poner bastante acalorada aquí en unos pocos minutos. El apartarse de la doctrina pura para irse a una iglesia emergente que es demasiado contemporánea, basada en la experiencia y centrada en el misticismo, ya ha sucedido. El experimento ya se hizo. Sucedió después de la muerte de los apóstoles, en los siglos II, III y IV, cuando la Iglesia se apartó de la doctrina pura y se basó en la experiencia, empezó a introducir cosas de las otras culturas, y esa experiencia resultó finalmente en la formación de una nueva iglesia, una iglesia emergente. Y esa iglesia era la Iglesia Católica Romana y la Edad Media y el levantamiento de lo que la Biblia llama la bestia de profecía, y es la responsabilidad de aquellos que predican el mensaje del tercer ángel de dar una advertencia acerca de la bestia, su imagen y su marca. ¿Me están siguiendo? Esto es lo que ocurrió en el pasado. Y lo que está pasando ahora, en los días finales, el diablo no es tonto, él ha aprendido mucho.
de lo que ha hecho en el pasado y está colectando toda esta información, toda su destreza, toda su ciencia, toda la historia que ha transcurrido para fabricar el último engaño para la humanidad al fin de los tiempos. Y en los tiempos finales, el movimiento de la iglesia emergente está aquí de nuevo. Es un poco diferente, tiene nombres obviamente diferentes, diferentes líderes, pero los principios básicos son los mismos. Los principios básicos son los mismos. La iglesia emergente se ha introducido en el mundo cristiano de una manera sorprendente, en iglesias protestantes, incluso en congregaciones judías. Y como dije anteriormente, y les voy a mostrar información muy impactante, la iglesia emergente se ha definitivamente introducido en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Están listos para lo que les voy a compartir? Estoy contento que estamos aquí en Southern, porque creo y espero estar asumiendo lo correcto, que estoy aquí entre amigos conservadores. Si yo presentara esta información en otros círculos, puede ser que no salga vivo de ahí. Si mi trabajo estuviese en peligro y mis empleados estuviesen en la audiencia, no estoy seguro si tendría trabajo después de esto. No lo sé. La información que voy a poner en la pantalla en los próximos 20 minutos son dolorosas para mí mostrar. Quiero dejar eso en claro. No es algo que disfruto al presentar. Y al haber estudiado esta información, mi cabeza ha estado dándole vueltas y vueltas y vueltas. He quedado impactado por lo que he descubierto y lo que he visto, y por lo que usted va a ver. Y creo que usted también quedará consternado. Así que aquí vamos. Tengo varias imágenes y tengo que presionar los dos botones. Aquí hay una historia que apareció en las noticias en febrero 3 del 2004, proveniente del Adventist News Network, ANN. La historia se titula Iglesia y congregaciones aumentan su enfoque en formación espiritual. Esto vino de Silver Spring, Maryland. Y el artículo dice que el tópico de formación espiritual ha sido traído a colación por muchos pastores y líderes de las iglesias en un número creciente de denominaciones cristianas. Y por cierto, sabemos que esto es verdad. Y luego dice que no es suficiente saber la doctrina y los hechos. En esta sociedad tan agitada, las personas andan buscando algo más profundo y significativo, algo que tenga sentido en sus vidas ajetreadas. La iglesia adventista recibió un llamado de atención después de una encuesta que mostró que aunque el conocimiento doctrinal estaba por encima, habían varias áreas de preocupación. Y la preocupación era que aquellos que fueron encuestados no parecían tener una experiencia que realmente necesitaban con el Señor. Así que este artículo está básicamente diciendo que en la iglesia adventista tenemos doctrinas, pero carecemos de experiencia. Y también están diciendo que la formación espiritual es algo que está siendo discutido allá en las iglesias, las otras iglesias. Y el punto básico de este artículo es que nosotros, como parte de la iglesia adventista, también necesitamos esta experiencia. Aquí está el fin del artículo. Escuche. Dice, la iglesia adventista mundial creó la Comisión Internacional de Educación Ministerial y Teológica en septiembre del 2001, el cual es el mismo mes en que las Torres Gemelas colapsaron en Nueva York. Dice que este Consejo Internacional fue diseñado para proveer dirección y estándares para el entrenamiento profesional de pastores, evangelistas, teólogos, maestros, capellanes y otros empleados denominacionales envueltos en formación ministerial y religiosa o formación espiritual en cada una de las 13 regiones de la Iglesia alrededor del mundo. Esta cita está en la pantalla. Ahí la tiene. Esto está diciendo básicamente que hay una iniciativa que está tratando de introducir la formación espiritual a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Global, para tratar de ayudarnos a tener una experiencia, porque carecemos de esta experiencia y nos enfocamos mucho en la doctrina. Este es el sitio web de Lighthouse Trails. Este artículo se publicó en el 2009.
algunos años más tarde. Y lo que está pasando aquí es que, y estos no son adventistas del séptimo día, estos son evangélicos que están viendo lo que está pasando con el movimiento de la iglesia emergente, y escribieron este artículo para decirle al mundo que la formación espiritual también se ha introducido en la iglesia adventista del séptimo día. Allí está el título del artículo, Seminario Teológico de los Adventistas del Séptimo Día, y aquí está hablando de Andrews University, integra la espiritualidad contemplativa emergente a su programa de grado. Aquí está un grupo no adventista viendo lo que está pasando en la iglesia adventista y están dando la voz de alarma, están dando una advertencia. Ahora esto le va a sorprender. Y esto es lo que se muestra en el artículo. Aquí tenemos un folleto de Andrews, esto salió hace varios años atrás, anunciando un nuevo programa de doctorado de teología llamado Discipulado y Formación Espiritual. Yo fui al seminario. Yo egresé en 1985 y cuando yo estaba allí entre el 83 y el 85, nada de esto estaba en el plan de estudios, pero se introdujo después de que yo egresara y yo no sé qué habría hecho si esto se hubiese introducido en ese tiempo. Pero note esto es absolutamente increíble. En este folleto, en la sección de requerimientos del curso, estas son lecturas obligatorias para aquellos que están en este programa. Hay un número de libros que tienen que ser leídos, y aquí están destacados en la pantalla. Hay dos aquí y dos más en la siguiente diapositiva. Uno de ellos, escrito por John Dibdall, lleva el título Hambre, satisfaciendo el anhelo de tu alma. El segundo, escrito por Peter Scazzero, llamado Espiritualidad emocionalmente saludable. Y aquí hay dos libros más que son obligados. J.P. Moreland, Triángulo del Reino, publicado por Zondervan. Y el último por el escritor Richard Foster, titulado Ríos de Agua Viva. Y el último es El Camino a Cristo. Yo ciertamente promuevo el último libro. Pero si vemos a estos 4 libros que son parte del material de lectura obligatorio, déjeme mostrarles brevemente de qué se tratan estos libros. Tenemos el libro de John Dibdall en la pantalla. Aquí está su libro llamado Hambre, el cual está en venta en los ABCs. Dice que la espiritualidad contemplativa es fuertemente presentada en su libro publicado en el año 2008, Hunger, satisfaciendo el anhelo de tu alma, donde Dibdall instruye favorablemente las prácticas contemplativas tales como la lectio divina, visualización, la oración de Jesús y las oraciones susurrantes, página 52. Hunger está lleno de referencias a místicos contemplativos, tales como David Bonner, Morton Kingsley, Adele Alberg, Calhoun, Tilden Edwards, Richard Foster, Ken Boa y el hermano Lawrence. Hay muchos lugares en este libro que hacen referencia a estos místicos, y estos son místicos contemplativos. Y este es el primer libro. Aquí va el segundo libro por el autor Peter Scazzero, con el título Espiritualidad emocionalmente saludable, que es un ¿quién es quién? De místicos contemplativos y panteístas. Algunos de los que él menciona a sus lectores son Basil Pennington, Tyndall Edwards, Henry Nouwen, Mr. Eckhart, Teresa de Ávila y varios otros. Ese es el segundo. Aquí va otro, J.P. Moreland, en su libro El Triángulo del Reino, que está siendo usado en la clase de Dibdall en Andrews. Explica madurez a través de la formación espiritual. Moreland le dice a sus lectores que un tesoro de profunda y rica sabiduría del alma se encuentra en los escritos de los padres del desierto, Henry Nouwen, Richard Foster. Esto está en la página 153, los cuales apuntan a los seguidores de meditación del estilo oriental. Durante una serie que Moreland hizo para el enfoque a la familia, Moreland dice que los centros católicos de retiro son usualmente ideales para retiros de soledad. Este es un libro que está en la lista de lecturas obligatorias, o que por lo menos estaba en nuestro seminario. Richard Foster. Lo tenemos en la pantalla, gracias. Él dice en su libro Corrientes de Agua Viva que muy dentro de nosotros hay un santuario del alma extraordinario, un lugar santo, un centro divino.
¿Les molesta algo de esto? A mí me inquieta e inquieta a muchos. Ahora esto se va a poner peor. Continuemos. Aquí hay una foto de Brian McLaren. ¿Cuántos han oído hablar de Brian McLaren? Algunos han escuchado de él. Él es uno de los precursores del movimiento de la iglesia emergente. Él no es adventista del séptimo día. Aquí hay una foto de su libro, Una ortodoxia generosa, y como puede ver en la foto de su libro, en la parte de abajo, hay una lista de cosas, y les voy a mostrar lo que dice aquí en la parte izquierda para que sea más fácil de leer. Esto es lo que dice en la portada de su libro. Porque yo soy un misionero, evangélico, postprotestante, liberal conservativo, místico, poético, bíblico, carismático, contemplativo, fundamentalista, calvinista, anabaptista, anglicano, metodista, católico, verde, encarnacional, deprimido pero a la vez esperanzado, emergente, cristiano inacabado. Una confesión y manifiesto de un líder superior en el movimiento de la iglesia emergente. Esta es la descripción de la portada de su libro de lo que él es. Él es una mezcla de muchas cosas. Y como él menciona aquí, obviamente, él es a veces está deprimido, inacabado, y está en un camino tratando de descubrir cosas. Aquí hay otra declaración que está dentro de su libro. Esto está en la página 62 y dice, yo descubrí, él habla primero de cómo él creció en un hogar cristiano conservador, pero en algún momento de su vida él dice que yo descubrí otros escritores católicos romanos, escritores del siglo XX tales como Flannery O'Connor, Thomas Merton, Henry Mouwen, Romano Guardini y Gabriel Marcel, como también místicos medievales y otros. Así que Brian está diciendo que en su búsqueda por tratar de entender más, él ha descubierto a los místicos católicos. Y esto está en su libro, Una ortodoxia generosa. Y él ha escrito muchos libros más. Ahora, esto se va a poner peor. Aquí está su sitio web. Yo tomé una foto de su sitio web un par de días atrás. Aquí puede ver la fecha de su blog. Él es pastor de una iglesia y dice aquí octubre 10 del 2013. Esto estaba aquí hace 2 días atrás en el frente de su blog. El artículo que se menciona es tomar la Biblia literalmente y él tiene un problema con eso y después dice el aporte de Agustín. El artículo aquí está apuntando a Agustín, quien es uno de los padres más notables de la Iglesia Católica Romana, y él está haciendo referencia a Agustín como proveedor del conocimiento y revelación de la Biblia. Esto simplemente demuestra su declaración en su libro Ortodoxia Generosa, donde él dice que descubrió los escritos de místicos de la Iglesia Católica Romana y de los padres católicos. Continuemos. Aquí hay uno de sus libros, titulado La Iglesia del Otro Lado. Se ofrece en Adventist Source para que los adventistas lo lean. ¿Ustedes creen que este es un material seguro para recomendar a nuestro pueblo? Continuemos. Y aquí es donde esto realmente nos va a tocar profundamente. Me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con la Third Way Conference. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de esta conferencia? La Third Way Conference se llevó a cabo en un lugar cerca de aquí, en esta área, hace aproximadamente un mes atrás, en el Sheraton de Chattanooga, en Tennessee. Esta conferencia fue patrocinada por Spectrum, la revista Spectrum. Se llama The Third Way. Y dice aquí que los adventistas, así como la mayoría de los cristianos,
tienden a estar en uno de estos dos extremos. Uno de los extremos ha sido conservar su identidad y sistema de creencias fuertes, mientras que el otro es proyectar una conducta orgullosa para con otros. Ciertamente queremos preservar nuestras creencias distintivas, pero al mismo tiempo no queremos ser orgullosos y proyectar esa imagen a otros. Ese es un extremo. Y el otro extremo es liberalmente minimizar un sistema distintivo de creencias para permitir una actitud de adaptación hacia otros. Y este es el otro extremo. Y esta conferencia afirma que pueden proveer otra manera, una tercera forma, mejor a las otras. Y yo diría que la verdadera tercera forma es mantener nuestra identidad y sistema de creencias sólido y a la vez ser humilde y hacer todo con amor. Esa es realmente la verdadera forma bíblica, es decir, la verdad, hablar la verdad con amor. Esta es la manera correcta, es siempre hablar con la verdad pura en amor, como Pablo lo dice. Bueno, aquí puede ver Brian McLaurin, es uno de los presentadores y también un presentador adventista llamado Samir Selmanovic. Él es un ministro adventista. Samir, es asombroso ver algunas de las cosas en que él se ha visto envuelto. Aquí hay un artículo que se encuentra en un sitio web bautista que habla acerca de Samir. Él se llama Uprising Ministries, despertando a la luz de las Escrituras. Él dice aquí, el líder de la iglesia emergente, Samir Selmanovic, adora con brujos. Y lo que ellos hicieron fue, ellos investigaron y están sonando la voz de alarma con lo que está pasando en la iglesia adventista. Y un número de sus tweets de su iglesia Faith House Manhattan han sido encontrados y se han publicado. Y aquí están, uno de sus propios tweets. Faith House Manhattan se está presentando una serie acerca de los otros. Nuestros maravillosos amigos este miércoles son la comunidad Wiccan. Y el siguiente dice, aquí está la sala de Faith House celebrando la fiesta de Samhain, que es Halloween, con una maravillosa comunidad Wiccan. Otra dice, esta es la noche cuando el velo entre los mundos es más delgado, refiriéndose a Halloween. El Espíritu camina en nuestro mundo y nosotros caminamos en el otro mundo. Estos son tweets escritos por el hombre que fue traído aquí para hablar a nuestros jóvenes en esta conferencia que se llevó a cabo hace un mes atrás, no muy lejos de aquí. ¿Se dan cuenta que esto es alarmante? No queremos juzgar a las personas, no es mi trabajo el juzgar, decidir destinos o examinar motivos, pero aún así tenemos que ver los hechos y ver las cosas que están pasando. Tenemos que estar alerta y evitar las cosas que Dios nos dice que son peligrosas. Aquí hay una imagen de Leonard Sweet. Es el líder de la iglesia emergente. Es uno de los líderes más famosos de la iglesia emergente en el mundo, junto con Brian McLaurin. Él tiene un libro, es uno de los muchos libros que él ha escrito, que se titula Quantum Spirituality. Tenemos la cita en la pantalla. Ok, muy bien. Este es un extracto de su libro, página 147, y él dice, en las palabras de uno de los teólogos más grandes del siglo XX, el filósofo jesuita de religión dogmatista Karl Rahner, el cristiano de mañana será un místico, alguien que ha experimentado algo, o no será nada. Y eso es lo que Leonard Sweet dice. Aquí hay otra cita que se encuentra en la página 147. Dice, el poder de grupos pequeños está en su habilidad de desarrollar la disciplina de poner a la gente en fase con la conciencia de Cristo y conectarlos entre ellos. Leonard Sweet está enseñando doctrinas de la nueva era que se están mezclando con el cristianismo. Él tiene una mezcla de muchas doctrinas en sus libros. En el pasado, él ha sido, y no sé si lo sigue siendo hoy, era un profesor en la Universidad George Fox. Aquí está la foto, no sé si la tienen. Sí, aquí está. La siguiente diapositiva. Y yo odio hacer esto, realmente no me gusta hacer esto, no lo disfruto, pero creo que esto es algo que se tiene que hacer. Aquí hay una imagen de la página web de One Project, Proyecto 1 o un proyecto, la cual es una coalición de varios líderes dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy en día, especialmente enfocados en ministerios para los jóvenes.
Y aquí ve el sitio web. Jesús es el lema, celebrando la supremacía de Jesús en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y déjeme decir esto, yo ciertamente quiero que Jesús sea el todo en mi vida. Esto es seguro lo que yo quiero, pero yo quiero que sea el Jesús de la Biblia. Y en 2 Corintios 11, Pablo advierte a aquellos que podrían aceptar a otro Cristo y a otro Espíritu y otro Evangelio. Y hay otra clase de que, entre comillas, Jesús está en el mundo. Y sí queremos al Jesús de la Biblia, pero queremos al correcto Jesús, al Jesús que nos dio el libro de Apocalipsis, el Jesús que nos dio el mensaje de los 3 ángeles, es el Jesús que viene pronto, es el Jesús que nos dice que esta es la palabra de Dios y que necesitamos seguir esa palabra. Ese es el Jesús que necesitamos. Aquí hay una imagen de aquellos que están en la directiva de este proyecto, del One Project. Alex Bryan, el presidente, y estos son los que están destacados. Hay muchos miembros en su directiva. Tim Gillespie, el cual está en la Universidad de Loma Linda, en el Departamento de Salud. Sam Lerner, capellán de la Universidad de la Sierra. Terry Swenson, capellán de la Universidad de Loma Linda. Estos son miembros de la directiva del proyecto de One Project. Y aquí hay algo que es importante saber. Sin juzgar a nadie, el hecho es que todos estos hombres fueron a la Universidad George Fox y recibieron doctorados bajo la tutoría de Leonard Sweet. La siguiente diapositiva. Aquí está el One Project website promoviendo el próximo evento en Seattle 2014. Y si vamos al final de la página, veremos que uno de los presentadores es Leonard Sweet. Y otros. Aquí hay más fotos. Aquí se ve Alex Bryan, que es el presidente de Kettering College. Aquí está en un retiro con Leonard Sweet. Aquí hay otra foto de los libros recomendados por Alex Bryan. El libro del medio es Ortodoxia Generosa por el autor Brian McLaren. Aquí hay otro. Tim Gillespie, que es el capellán Leonard en la Universidad de la Sierra, están aquí con Leonard en uno de sus retiros espirituales. Aquí vemos Advent Source promoviendo uno de los libros de Leonard Sweet, Aqua Church, para los jóvenes. Leonard Sweet ha estado envuelto con la Conferencia de Ohio por muchos años. Él le ha estado enseñando a los pastores de la Conferencia de Ohio. Yo estuve allí con Philip Salmon. ¿Les suena ese nombre? Phillips y yo estábamos en un campestre regional hace poco en Ohio. Estábamos trabajando hombro a hombro con otros enseñando la Biblia, y alguien me dijo en esa conferencia que a los pastores de la Conferencia de Ohio se les había prohibido asistir a estas reuniones. No podían ir. Y como ven, habían sido entrenados por Leonard Sweet, incluyendo el presidente de la conferencia. Aquí hay otra diapositiva. Ryan Bell. No sé si han escuchado de Ryan Bell. Ryan, él era el pastor de la Iglesia Adventista de Hollywood, al otro lado del cerro donde yo crecí. Y aquí está su sitio web y su blog. Aquí está su foto y él escribe: yo conseguí un libro encontrando nuestro camino nuevamente, el retorno de las prácticas antiguas, por el autor Brian McLaren. Este es el primero de una serie de Thomas Nelson llamada Las prácticas antiguas, y Ryan es parte de esta comunidad y él está leyendo estos libros. Aquí hay una foto de una estatua. Y este es en el sitio web de Ryan Bell. Y tenemos esa foto en la pantalla. El pastor Ryan dice: pasé 2 días esta semana en el monasterio benedictino, St. Andrews Abbey, en California. Tenía tanta hambre de soledad y de silencio, así que fui al desierto para estar solo, para estar en silencio y para escuchar. Por casi 1500 años los monjes vivieron bajo la forma de San Benedicto. Aquí lo vemos yendo a un monasterio católico. Este es un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día yendo a un monasterio católico, leyendo los libros de Ryan McLaren, aprendiendo de Leonard Sweet. Aquí hay otra imagen.
tomada de su blog, en donde él está reflexionando acerca de una reunión que tuvo con Brian McLaren varios años atrás. Y esto es lo que el pastor Bell dice. En una ocasión, un pequeño grupo de líderes de la iglesia adventista se reunió con Brian McLaren en su iglesia en Maryland para hablar acerca de la escatología y el futuro de la iglesia adventista. Brian nos dijo a los 5 que estábamos allí: espero que ustedes permanezcan adventistas. El cuerpo de Cristo necesita que ustedes se queden allí para ser una fuerza para el cambio en su grupo. Así que Brian McLaren le está diciendo a Pastor Bell que se quede en la iglesia adventista para que trate de cambiar la iglesia. ¿Les molesta esto? Yo les digo, esta información es impactante. Quedémonos en esta diapositiva. No queremos pasar a la próxima todavía. Yo quiero que usted sepa que la Conferencia del Sur de California lo despidió como pastor a Ryan Bell, por varias razones. Pero él se había apartado tanto de su curso que ellos decidieron dejarlo ir. Pero él todavía enseña en la sierra. Él todavía es uno de nuestros profesores allí. Aquí hay otra imagen con recursos. Lo tenemos en la pantalla. Sí, aquí estamos. Estamos llegando al fin de la presentación. Pero si quiere aprender más, puede ir a YouTube y ver este video, Las verdaderas raíces de la iglesia emergente. Este documental usted lo puede ver, es de 2 horas, que le va a dar mucha información de la iglesia o de la historia relacionada con este movimiento. Si usted quiere conocer algunos datos, puede ir allí para investigar más. Aquí hay otra imagen de un documental que saldrá pronto, y esto va a hacer sonar la voz de alarma. Este es un DVD presentado por Aaron Muth y se llama El Zarandeo, de Shaking. Aquí se ven fotos de Doug Batchelor, John Bradshaw, Jay Gilmore, Rick Howard, Derek Morris. Ellos serán parte de este documental y van a dejar al descubierto el movimiento de la iglesia emergente dentro de la iglesia adventista. Aquí hay una foto de John Harvey Kellogg. Algo similar sucedió en nuestra iglesia cerca de 100 años atrás, cuando John Harvey Kellogg fue infectado con el misticismo y panteísmo, y él escribió sus ideas en un libro llamado El Templo Viviente. ¿Ha escuchado esto? Esto ocurrió hace más de 100 años atrás. Los adventistas del séptimo día estaban leyendo este libro y empezó a surgir una crisis en nuestra iglesia. Aquí está lo que Elena de White dijo acerca de esto. El mensaje Selectos, tomo 1, página 202. No necesitamos, ella dice, del misticismo que hay en este libro. ¿Lo captaron? Los que fomentan esos engaños pronto se encontrarán en una posición donde el enemigo puede entenderse con ellos y apartarlos de Dios. Me ha sido mostrado que el autor de este libro está en un sendero falso. Ha perdido de vista las verdades características para este tiempo. No sabe hacia dónde tienden sus pasos. Y creo que esto se aplica ahora a un grupo de personas en el One Project y otros lugares. Personas por las que tenemos que orar. Ustedes conocen algunos de ellos. Personas que Dios ama, pero no saben para dónde van y no saben dónde sus pasos los están llevando. El sendero de la verdad se halla al lado y cerca del sendero del error, y ambas sendas pueden parecer ser una para las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo y que por lo tanto no están prontas a discernir la diferencia entre verdad y el error. Y necesitamos leer estos consejos. Aquí está otro, en la página 204. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistía en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectúa esta reforma, ¿qué resultaría? Esto fue escrito en el contexto del templo viviente y del panteísmo. Y ella dice que estas ideas místicas se introducen en la iglesia adventista. ¿Y qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serán descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serán considerados como horror.
Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un nuevo sistema de filosofía intelectual. Y ella dice que no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Su fundamento estará edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerán esta estructura. Quiero concluir con algunos comentarios acerca de Kenwright. Ustedes están familiarizados con quién era D.N. Kenwright. Él era un ministro adventista en los 1800. Eventualmente, él decidió que el adventismo no era para él y abandonó la fe adventista. Él escribió un libro que lleva como título Adventismo del Séptimo Día Renunciado. Usted puede leer esto en Mensajes Selectos, tomo 2, página 164. Donde Elena White le escribió una carta a Kenwright, una carta muy conmovedora. Yo la leí recientemente, donde ella escribe: me ha entristecido el enterarme de su decisión, pero tenía razones para esperarla. Vivimos en un tiempo cuando Dios está probando a su pueblo. Todo lo que pueda sacudirse será sacudido. Permanecerán firmes únicamente los que tienen el alma afianzada en la roca eterna. Elena White amaba a Kenwright. Ella quería sacarlo del error y ella le imploró que no renunciara. Y eventualmente él tomó su decisión final y note lo que ella escribió. Dice ella: pero si usted ha decidido cortar toda relación con nosotros como pueblo, tengo que formularle un pedido. Por su bien, tanto como por el bien de la causa de Cristo, manténgase alejado de nuestro pueblo. No visite a los miembros y no comente con ellos sus dudas y su incredulidad. Yo no sé quién va a estar escuchando esta presentación en Audioverse, pero quiero decirle a todos aquellos que están escuchando y que están envueltos en el movimiento de la Iglesia Emergente y aquellos nombres que con dificultad he mencionado sin placer, quiero decir que nuestro objetivo, mi objetivo y el objetivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que ustedes se queden con nosotros y estén con nosotros en la Nueva Jerusalén. Jesús les ama y Él quiere estar con nosotros por la eternidad. Pero, tal como Elena White dijo, usted tiene que tomar una decisión final. Que el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de acuerdo a la Biblia y al mensaje de los tres ángeles y el espíritu de profecía, es un mensaje que usted ya no cree. Si usted ya no cree en este mensaje, en las palabras de Elena White, tengo un pedido que hacer por su bien, tanto como por el bien de la causa de Cristo. Por favor, manténganse lejos de nosotros. Si aquellos que están envueltos en la Iglesia Emergente están comprometidos en este movimiento y no hay nada que los haga desistir, yo les pido que por favor abandonen nuestra iglesia. Por favor. Insisto. Los queremos que se queden con nosotros, pero si ustedes están comprometidos en este camino, no se queden en la iglesia para infectar a otros, porque Dios les va a pedir cuenta de lo que ustedes están haciendo y no es lo correcto hacer. La última cita, Juan 8:32. Juan 8:32, aquí lo tenemos en la pantalla. Juan 8:32. Jesús dijo: ¿conoceréis qué? La verdad. Correcto. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. En la Iglesia Emergente dicen que si usted tiene una experiencia, entonces tiene la esperanza de encontrar la verdad. Pero la Biblia dice que si conocemos la verdad nos hará libres, nos dará esa experiencia con Dios. Esa es la experiencia que necesitamos. La verdad está en la Biblia, la verdad está en el mensaje de los tres ángeles, la verdad está finalmente en Jesucristo y en el Evangelio, y en sus sufrimientos, y en su muerte por todos nosotros en la cruz, y también en su resurrección, ascensión, y en su segunda venida para venir a buscar a un pueblo purificado que está preparado para el cielo. Esta es la verdad que necesitamos, el amor de Cristo, y que Dios nos ayude, que me ayude, que le ayude a usted, y que Él nos ayude a todos para estar cimentados en la verdad bíblica en los tiempos finales.